Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Ya veo a dos personas incorporadas. Una nueva transmisión. Hoy día vamos a hablar acerca de lo que tiene que ver con la respuesta sexual. Poco a poco se van a ir incorporando todos. Vamos a hablar de las fases de la respuesta sexual. Todos los miércoles vamos a trabajar todo lo que es sexología. Es decir, yo voy a hablar un rato, unos 10 minutos, y después ustedes van a participar preguntándome, dando aclaraciones. Si quieren alguna observación, pueden participar libremente o hacer cualquier pregunta, pero tratemos de que esté relacionada con el tema, pero si es fuera, tampoco hay ningún problema. El tema de hoy es la respuesta sexual, es decir, la fase de la respuesta, cómo cambia nuestro organismo cuando hay un estímulo sexual presente, cuando se produce la excitación, etcétera. Entonces es un tema bastante amplio. Hola Jessica, buenas noches. Voy a poner el micrófono, a conectarlo para que me escuchen mejor. Si escuchan mal, me avisan y yo desconecto el micrófono y me quedo desde la computadora. Como les comentaba, vamos a hablar sobre respuesta sexual, que es nuestro tema. Pero vamos a hablar de la respuesta sexual funcional, no de las patologías. Sin embargo, si hay una duda en cada una de las fases, ustedes pueden comentar, conversar conmigo. Se trata de que estos programas sean informativos, pero que también a la vez sean participativos. Es decir, ustedes van a poder participar en el programa con sus preguntas y con los comentarios, lo que quieran aportar y aclarando sus dudas. Me alegro que se escuche bien, Vladimir. Vamos a esperar que se incorporen un poquito más algunas personas, porque recién hemos arrancado. Ya saben que estamos transmitiendo a través de Twitter, Facebook y de YouTube a la vez. Y después este video va a quedar subido en Instagram. En Instagram lo subimos más o menos 3 o 4 días después. Por ahora lo pueden ver por acá porque estamos transmitiendo en 3 vías, perdón, 3 vías directamente. Y les quiero mostrar la imagen porque la semana pasada nos quedamos en una parte, es decir, estábamos hablando de lo que era el estímulo sexual y cómo un estímulo sexual a través de varios aspectos empezaba a generar la respuesta sexual. Hablábamos que el deseo era muy importante. ¿Se acuerdan que el deseo sexual, que son las ganas, la motivación que una persona tiene para activarse sexualmente? Eso se despierta a través de fantasías, etcétera. Hola Renato, gracias. Un placer que estés también con nosotros. Entonces, Jonathan, ¿cómo estás? Vladimir, me alegro que se escuche bien. Entonces, esto quiere decir, por ejemplo, que cuando hay deseo, se puede producir una respuesta sexual. Pero ahora cuando veamos los dos modelos principales de respuesta sexual, sobre todo el modelo de la mujer, que es un poco diferente al del hombre, que es un modelo que se está utilizando mucho actualmente, que es el modelo de Bason y colaboradores, van a darse cuenta que el deseo no siempre produce una respuesta sexual, sino que puede haber otro estímulo que genera a la vez el deseo. Un estímulo a nivel de la fase, pongamos, de excitación sexual. Entonces vamos a comenzar de una vez con el tema. Habíamos visto que el estímulo sexual, todo estímulo sexual tenía un administrador, un método y una frecuencia, ¿se acuerdan? El administrador es la persona que te producía ese estímulo sexual, que podía ser de tu mismo sexo, el sexo opuesto o de ambos sexos. El método que utilizaba para que se produzca la respuesta sexual y se excite el organismo y empiece, podría ser captado a través de los sentidos, de los 5 sentidos, pero también a través de la imaginación o la evocación de recuerdos o situaciones que han sido realmente muy gratas. Y eso te va a provocar deseo sexual. Por eso es importante cultivar las fantasías, porque las fantasías sexuales hacen que una persona genere más deseo. Y la frecuencia era la cantidad de veces que tú tenías actividad sexual, que puede ser todos los días, varias veces al día, hasta 3 días, a 4 días, que es una frecuencia alta, digamos. Cuando tienes frecuencia sexual o actividad sexual a través de masturbación o relación de pareja, cada 5 a 9 días, o sea, una vez por semana, es una frecuencia media. Y una frecuencia baja es la que va de cada 10 a 15 días. Todas estas frecuencias son normales. El problema que se genera a través de las patologías es cuando esta frecuencia es más de lo que debería ser. Es decir, que tienes una actividad sexual cada 20 o 30 días. ¿Sí? Entonces acá tenemos el modelo de respuesta sexual que fue generado por Master y Johnson en 1965 aproximadamente, en la publicación de un libro. Master y Johnson, Master era un médico
no era sexólogo y empezó a trabajar porque le interesaba mucho la parte sexual. Es uno de los pioneros de la sexología experimental. Y trabajaba con Virginia Johnson, que era su secretaria, después estudió psicología y después se convirtió en su pareja. Y ellos dos trabajaban experimentalmente con la respuesta y encontraron unas fases de la respuesta sexual que eran 4 fases, que las van a ver enseguida, que era excitación, meseta, orgasmo y resolución. Ese es el modelo, digamos, lineal de la respuesta sexual. Es decir, para que se produzca la respuesta sexual, tiene que haber deseo. Este deseo sexual, que se puede producir antes de que empiece la excitación, se tiene que mantener durante todo el encuentro sexual. Pero puede ser, por ejemplo, que alguien te empiece a acariciar, a tocar directamente los genitales, no tenías ganas de tener actividad sexual, pero te están estimulando y esta estimulación produce también el deseo sexual y te provoca tener actividad sexual. Entonces puedes empezar con el deseo o puede ser que el deseo se produzca después, cuando ya iniciaste la actividad sexual. En esta fase de excitación, que es la primera fase de la respuesta sexual, se utilizan los previos, es decir, cuando ustedes van a una fiesta, se toman unos traguitos antes de ir para entonarse, ¿no? Lo mismo pasa con la actividad sexual. O sea, no puedes ir directamente a la penetración para alcanzar el orgasmo, sino que tiene que haber o debe haber una actividad previa en la cual tú vas a disfrutar y vas a tratar de pasarla lo mejor posible. Esto consiste en besos, por ejemplo, caricias, masajes, usar juguetes sexuales para estimular a tu pareja. Puede ser también masturbación en pareja. Puede ser juegos de roles. Hay muchas variedades o muchas variantes que pueden hacer que tú empieces a funcionar en esta etapa de acá. Una vez que empiezan los previos y la pareja se excita, hay manifestaciones que se dan a nivel de la zona genital y en otras partes del cuerpo. Enseguida las vamos a ver. Pero esto te va a llevar a la siguiente fase, que está muy pegada al orgasmo, que es la meseta. Generalmente acá está la penetración y inmediatamente cuando ha habido una buena estimulación acá y ha habido un buen encuentro sexual y la pareja ya está dispuesta, sobre todo la mujer que le cuesta más alcanzar el orgasmo que el hombre, y ha habido una buena estimulación, muy probablemente hay orgasmo. Pero si no hubiera orgasmo, tú puedes haber disfrutado de este encuentro sexual, aunque no hay orgasmo. Porque acá hubo masturbación, hubo acaricias y disfrutaste de ese encuentro sexual. O sea que el orgasmo no debe ser nunca una meta indispensable para que tú disfrutes de un encuentro sexual. Una vez que el hombre alcance el orgasmo, inmediatamente viene la eyaculación. Son casi simultáneas. Entonces el hombre tiene el orgasmo, eyacula y viene un periodo para ambos que se llama el periodo refractario, donde todo vuelve a la normalidad. Todos los cambios que se produjeron acá a nivel de genitales y extragenitales acaban a volver a la normalidad. El primer cambio, por ejemplo, que en el caso del hombre es visible y es evidente, es la erección. Cuando hay excitación, el hombre generalmente se erecta. En el caso de la mujer, hay erección también del clítoris, pero también hay lubricación. Hay lubricación vaginal porque esta lubricación va a facilitar la penetración. El tamaño de la vagina también va a cambiar. Al ser estimulada va a aumentar de tamaño, de diámetro y de profundidad para facilitar la penetración del pene o algún juguete sexual. Por eso los previos son importantísimos para que se prepare el organismo y después venga la respuesta orgásmica. En el hombre, orgasmo y eyaculación son eventos simultáneos, pero no es lo mismo. Después lo vamos a ver. Y después, cuando viene un periodo de resolución, aparece este periodo que se llama periodo refractario. En este periodo, que afecta al hombre, no a la mujer, cambia todo el organismo y ya no hay deseo sexual, no hay excitación, no hay ganas. ¿Por qué? Por efecto de las hormonas que se produjeron al inicio de la actividad sexual. O sea, tú satisfaciste tu deseo y ya viene un periodo de relax de todo el organismo, baja la testosterona que produce la excitación, aumenta la prolactina que baja el deseo y hace que tú estés muy relajado, muy cansado y te puede demorar 15 minutos, media hora o una hora en recuperarte cuando eres joven. Conforme van pasando los años, este periodo se va a alargar más y puede durar hasta 24 horas. Este periodo te va a permitir después empezar nuevamente una actividad sexual. Pero como siempre les digo, esto no es obligatorio. Esto es algo que tú decides si tienes ganas o no.
O sea, no lo puedes hacer por cumplir, por quedar bien, porque si tienes 2 coitos seguidos vas a ser más macho, no tiene nada que ver con eso. Ni vas a ser mejor hombre o más viril o vas a satisfacer más a tu pareja. Es mejor tener un buen encuentro con buenos previos para que tú disfrutes de todo lo que va a venir después y te produzca la satisfacción del encuentro sexual. ¿Ok? No tienen preguntas, están muy calladitos. Este es el otro modelo, que es el modelo circular de Bason que aplica para las mujeres. En este sitio, por ejemplo, ya no es la respuesta lineal, no tiene que haber necesariamente un deseo sexual para tener actividad sexual, ¿ok? Entonces, este modelo cambia un poquito, porque acá intervienen aspectos afectivos, aspectos cognitivos de pensamientos y aspectos sentimentales también. Hola, Lisette, ¿cómo te va? Entonces, esos aspectos también van a influir en la respuesta sexual. No es que el deseo se va a producir siempre espontáneamente, sino que tiene que haber, por ejemplo, puede existir un deseo que te provoque la actividad sexual. Este es un deseo, digamos, en una situación neutra, que no hay ninguna estimulación y que tengas ganas de tener actividad sexual, pero es espontáneo. Y hay otro tipo de deseo que se produce cuando tú tienes todo este círculo, cuando se completa esto. Es decir, hay una motivación porque tuviste un encuentro sexual con una buena estimulación, hubo excitación, hubo una relación donde hay eh, autoestima, interviene la autoestima, porque la mujer se siente deseada, apreciada, valorada, estimada. Interviene también la satisfacción del encuentro sexual. Es decir, el hombre no fue directo a la penetración, sino que hubieron previos, digamos, ¿no? Entonces son aspectos ya que tienen que ver con la subjetividad, tiene que ver con intimidad. Cuando el hombre te ha acariciado, ha habido cariño, ha habido placer físico, pero ha habido complacencia de la pareja. No es como una obligación, sino que ahí interviene también el amor, el afecto, una serie de sentimientos y emociones y pensamientos que hacen que este círculo se cierre. Ahora, cuando esto se cierra, porque hubo una buena actividad, o sea, fue operativa, intervinieron esos aspectos que le digo que causan bienestar, se va a repetir. En cambio, si no hubo nada de esto, se va a romper esta cadena y va a ser muy difícil que se produzca la respuesta sexual. Fíjense que en esta respuesta no hay orgasmo, porque el orgasmo no es una meta. O sea, lo importante acá es la satisfacción de la relación sexual, que implica todo lo que es afecto, lo que es intimidad, lo que es pasión, lo que es placer, lo que es satisfacción, lo que es comunicación con la pareja. O sea, todos esos aspectos intervienen en la parte sentimental. Ahora, respecto a este esquema o este modelo, digamos, de respuesta sexual, hay cuestionamientos, porque Bason no ha trabajado esta respuesta experimentalmente como lo hizo Master y Johnson. O sea, ellos probaron esa respuesta en laboratorio. Ella lo hace a través únicamente de los pacientes que ha visto en consulta. Es decir, no se ha trabajado experimentalmente y esa es una de las críticas de este modelo. Ahora, en las distintas fases, como les decía, había la parte de excitación, meseta, orgasmo y resolución. Ahora el orgasmo es definido por cada persona en forma distinta. Generalmente es un acto reflejo, producido por una estimulación que se manifiesta por contracciones que se dan a nivel vaginal y de otras partes y que generalmente son rítmicas. Pueden ser 3, 4, hasta 12 con intervalo de 0,8 segundos de cada contracción. Y esto se da a nivel genital y a nivel extragenital. Es decir, hay movimientos en diversas partes del cuerpo. Ahora es una liberación de una tensión sexual después de una buena estimulación. Por eso los previos son muy importantes a la hora de tener actividad sexual. Hay mujeres que dicen que ellas sienten, que lloran, que se olvidan de las cosas, que tienen sensación de olvido, muerden, arañan, hay muchas variedades. Acá tengo un comentario, vamos a verlo. Doctor, ¿es necesario conocer las zonas erógenas de la pareja y estimular dichas zonas para incitar el encuentro sexual o se puede utilizar algún otro método? Bueno, aquí vamos a volver un poquitito, ¿ok? Vamos a ver esta parte de acá. En la parte de excitación, por ejemplo, en la primera parte de la actividad sexual, esta parte de acá, se supone que tú acaricias las zonas genitales y las que no son genitales. ¿Qué hacemos nosotros? Tendemos a acariciar solamente la parte genital, o sea, no acariciamos otras partes del cuerpo.
Y esto es lo que afecta a la respuesta sexual, porque hay que utilizar los 5 sentidos, que siempre tocamos o besamos y no utilizamos más sentidos. Entonces es muy importante la participación de todos en esta actividad sexual, o sea, utilizar no solamente el tacto, el gusto, sino también el olfato, la caricia, pero para tú poder acariciar, tienes que saber qué es lo que le gusta a tu pareja. Entonces, por eso en el caso de la mujer, por ejemplo, ella debe explorarse, tocarse, para poder conocer qué le gusta y después poder transmitírselo a su pareja. Si ella no se toca, no se explora, no se acaricia, no descubre qué zonas le gustan o no, es muy difícil que su pareja pueda adivinar, porque a veces ella misma no sabe. Entonces tiene que primero tocarse, explorarse, mirarse con el espejo los genitales, empezar a tocar y acariciarse. Entonces, eso es fundamental para poder expresar y no molestarse si tu pareja no sabe que te gusta. Hay mucha gente que piensa, por ejemplo, no, lo que pasa es que ya estoy 3 años con él o 2 años, ya él debería saber que me gusta. Si tú no se lo dijiste, él no tiene la obligación de saberlo. Y lo mismo con el hombre también. O sea, muchas veces la mujer en esta etapa agarra al hombre, y le estimula su pene, lo masturba, y yo les pregunto en consulta a los pacientes, ¿te gusta cómo te toca? Me dicen, no. ¿Y por qué no se lo dices? Entonces, no, es que se va a molestar. Le digo, no se va a molestar. Si tú no le enseñas cómo te gusta que te toque, no vas a quedar nunca satisfecho. Es que yo me toco mejor, pero bueno, pero puedes enseñarle. Es decir, le pones la mano encima del pene, aprietas y va a conocer la intensidad y la velocidad que tú quieres que te estimule. Y eso es muy importante, ¿ok? Y también mirar, o sea, por eso los 5 sentidos son importantes. No tener actividad en los previos con la luz apagada, porque no sabes si está funcionando o no. Tienes que tener una lámpara encendida, una luz indirecta, para que veas cómo están cambiando su cuerpo, que después vamos a verlo. Acá me comentan, doctor, cuando la pareja padece diabetes, disminuye el deseo. Si disminuye el deseo sexual, porque es una de las consecuencias de la diabetes. Entonces, hay medicamentos que también se consumen y hay que tratarlos. O sea, esto hay que trabajarlo. Tiene que ir a terapia porque muchas veces los efectos psicológicos también influyen y puede disminuir el deseo sexual y puede disminuir la frecuencia sexual y también tener problemas de erección. ¿Ok? En el caso del hombre o de lubricación en el caso de la mujer. ¿Cómo influye la autoestima en la búsqueda del placer o el disfrute sexual? En este caso, por ejemplo, en la fase de excitación, una mujer o un hombre que tienen baja autoestima apagan la luz. No quieren que vean su cuerpo. O sea, porque ellos no se aceptan y piensan que su pareja tampoco los va a aceptar. Y hay parejas que pueden tener años juntos y tampoco se miran. O sea, no se ven porque tienen la luz apagada, porque piensa si me ve este rollito que a mí no me gusta y no quiero que me vea esto, acá me quedó una cicatriz, pero tu pareja te quiere como eres, por eso está contigo. Entonces, cuando tienes una pareja ya estable, eso no debería preocuparte. No apagar la luz, aceptarte tú primero. O sea, tienes que aceptarte, mirarte en un espejo, decirte cosas bonitas, analizarte, explorarte, decir cosas positivas de ti misma para que empieces a reconocer que no tiene que haber ningún pero ni ningún aspecto negativo que te afecte. Entonces, pero primero reconócete tú. Cuando tú elevas tu autoestima con terapia también o con actividades o ejercicios o dinámicas, vas a proyectar esto en tu pareja. En tu pareja te va a ver como una persona también deseable, que no se oculta porque tiene barriga, en el caso del hombre, o porque tiene rollitos, en el caso de la mujer. O no es como una modelo o como las chicas de esta guerra ni como los chicos. Todos no somos así. Entonces no todo el mundo es perfecto físicamente y uno tiene que aceptarse como es y dejar eso para los reality o los programas de televisión. Hola Alonso, ¿cómo te va? Entonces continuamos con el orgasmo. Entonces este orgasmo hace, por ejemplo, que la mujer pierde sentido, pierde control de sí misma y puede hacer estas respuestas de morder, arañar, gritar, pero siempre tampoco el orgasmo es como las películas pornográficas. Aquí en el orgasmo no hay fuegos artificiales, no hay gritos, no hay respiraciones exageradas, gemidos exagerados, no hay cohetes, no hay nada. La respuesta orgásmica puede ser muy leve, cada uno la va a sentir a su manera, pero hay cambios y estos cambios que se dan a nivel físico son perceptibles si tienen la luz encendida. O sea, hay cambios en la coloración de los genitales, en la coloración de la piel, en la respiración,
en la erección de los pezones, etcétera. Entonces, esos cambios se van a notar, no es que no se noten. La mujer tiene diferentes tipos de orgasmo. Esto lo habíamos visto con anterioridad, pero no todos habían estado en en este tema, digamos, ¿no? Entonces hay mujeres que son monorgásmicas, que tienen un solo orgasmo, o sea, tienen una excitación que va poco a poco. Una vez que se va produciendo esta excitación, va a tener una meseta corta y va a tener un orgasmo, un solo orgasmo, y después va a venir una fase de resolución muy directa. Y generalmente en esta fase la persona ya no quiere más estimulación. Entonces aparece como una especie de periodo refractario y queda muy sensible su organismo y no quiere más estimulación. Ahí se detiene, ahí se para. Es un solo orgasmo y, como les digo, al tener la resolución se termina. ¿Ok? Hay otras personas que tienen otro tipo de orgasmo. Entonces tenemos, por ejemplo, las personas que son poliorgásmicas, que pueden tener varios orgasmos en una misma actividad. Tienen una estimulación, llega a la meseta, tiene un orgasmo que no es tan intenso, baja, tiene otro orgasmo y pueden reportarse hasta 5 o 6 orgasmos en un mismo encuentro sexual. Es decir, no son en varios encuentros, sino en uno solo. También tenemos el siguiente, que es la respuesta que es multiorgásmica, que son mujeres que tienen una excitación que va ascendiendo, una meseta corta, y tienen varios orgasmos seguidos, casi sin bajar a meseta, muy poquito, de diferente intensidad. Y después viene la etapa de resolución. Hay personas que han reportado 10 o 12 orgasmos. Y este orgasmo tetánico es como la primera fase, como el monorgasmo. Hay una excitación, una meseta, un orgasmo, pero este orgasmo se prolonga más de 30 segundos, cosa que no pasa en los orgasmos, que generalmente duran 90 segundos. Este es un solo orgasmo que se mantiene, y después que lo tiene la mujer ya no quiere más estimulación. Entonces, esta es la persona tetánica. Esto quiere decir, no quiere decir, mejor dicho, que una persona siempre va a ser multiorgásmica o siempre va a ser monorgásmica o polorgásmica. Eso está relacionado con el estrés, la disposición, el cansancio, la actividad que tenga. Es decir, una persona puede esta semana tener varios orgasmos, en la otra ninguno, en la otra tiene uno solo, en la otra tiene uno tetánico. O sea que es variable, esa es la variabilidad de la persona. No es que la persona se etiquete siempre como monorgásmica o como multiorgásmica, porque puede ser que tenga, se va a sentir, si piensa eso, se va a sentir frustrada si no tiene muchos orgasmos. En el caso del hombre, el orgasmo es lo mismo que la mujer, es una sensación de placer extremo y con contracciones musculares involuntarias en los genitales y en otras partes no genitales. Pero acá la diferencia está en que el hombre va a sentir que ya va a eyacular y ya no hay vuelta atrás. O sea, cuando el hombre ya tiene esa sensación, se llama inminencia eyaculatoria. Y el hombre va a retroceder, no puede retroceder y va a eyacular inmediatamente. ¿Y qué fue el orgasmo? El orgasmo fueron las contracciones que producen placer y que se producen a nivel de los genitales. Es a nivel del pene, a nivel de la base del pene, a nivel del esfínter anal, a nivel también de los testículos que se mueven, también a nivel de la próstata, de la vesícula seminal, de la uretra, por donde va a salir el semen, y de varias partes del cuerpo. Y ahí sale el semen ya disparado, la eyaculación, y no hay forma de pararlo, de detenerlo. Por eso es importante reconocer esta primera fase, es decir, antes de eyacular, para poder controlar un poco la eyaculación. Yo le decía que el orgasmo y la eyaculación eran dos eventos diferentes que se presentan casi simultáneamente. La primera parte es la emisión seminal. Eso quiere decir, por ejemplo, que se contrae el conducto deferente, la vesícula seminal y la próstata. Acá quiero detenerme un poquito para explicarles cómo funciona esto. En los testículos se crean los espermatozoides. En la parte superior de los testículos hay un conducto recogido que tiene varios metros de extensión, que es mínimo, y los espermatozoides que se crearon en los testículos aprenden a nadar en ese epidídimo. Y ahí van a subir por un conducto que se llama conducto deferente y va a llegar a juntarse con un líquido producido por la próstata y otro líquido producido por las vesículas seminales, que es el semen. Y él va a entrar a formar parte de ese semen.
Ese semen lo que va a hacer es proporcionarle nutrientes para que pueda vivir 72 horas fuera del organismo. Entonces ya, porque la misión es la reproducción, la misión básica o la función básica de la eyaculación es embarazar y procrearse y reproducirse. Pero ahora, felizmente, que hay métodos anticonceptivos y formas de prevenir embarazos no deseados, porque nadie quiere tampoco, no puedes ya en esta época tener 20 hijos, ¿no? Entonces, ese es cómo funciona. Entonces, la primera parte de la respuesta orgásmica, hay una contracción de estos conductos deferente, vesícula seminal y próstata, que van a hacer que ya no haya vuelta atrás. Y la eyaculación propiamente dicha es la expulsión del semen, que va a salir hacia afuera, por la uretra. La vejiga en ese momento se cierra, antes se cerró, para que no salga la orina, para que salga solamente el semen. Entonces el semen va desde la próstata al meato uretral con contracciones. También son contracciones cortas de 4 a 8, con duración de 0,8 segundos cada contracción, y a la vez hay contracción involuntaria del esfínter anal, de la próstata, de la vejiga, y eso va a hacer que el líquido salga expulsado. ¿Ok? ¿No tienen preguntas? ¿Están todo muy claro? Y para terminar, tenemos que el hombre puede ser monorgásmico o polorgásmico. Un hombre monorgásmico es el que tiene un solo orgasmo, igual que la mujer. O sea, tiene una etapa de excitación, meseta, llega al orgasmo, la eyaculación, la resolución y acá el periodo refractario que ni con grúa va a poder recuperarse. O sea, el hombre tiene que descansar ahí obligatoriamente porque sencillamente su organismo no le va a permitir continuar. Y esto, como les digo, varía en cada persona. Pero hay personas monorgásmicas que han tenido más de un orgasmo y que se produce muy parecido al de la mujer, tiene un orgasmo, no hay eyaculación, solamente hay un orgasmo y baja un poco la intensidad a nivel de meseta. Y otra vez vuelve a tener un orgasmo con eyaculación y aparece en periodo refractario. Esto se puede practicar, se puede entrenar. Hay una serie de técnicas, digamos, que se llama encadenamiento orgásmico para hombres y mujeres para lograr tener varios orgasmos. Esto pasa muchas veces, los hombres lo entienden muy claramente cuando se masturban. Es decir, un hombre puede estar masturbándose y tiene ya la excitación y sabe que va a llegar al orgasmo, pero está tan excitado que quiere ver otra página más y cambia la página y baja un poquito su erección, pero él sigue excitado. Entonces, si deja de tocarse, no eyacula, pero la sensación que tuvo ya fue casi orgásmica. Un orgasmo de bajo nivel, pero hubo un orgasmo. Entonces, después sigue viendo, se vuelve a estimular y aparece nuevamente un orgasmo con eyaculación. Menos intenso que si fuese un orgasmo tipo monorgásmico. Pero esto se entrena con meditación, con vivir el aquí y el ahora, con mindfulness y con ejercicios pubococcígeos. Acá nos preguntan si el tamaño del pene tiene que ver con el orgasmo, tanto en el hombre como en la mujer. En absoluto, porque el tamaño del pene, la mayoría de personas, de hombres, creen que tienen un pene pequeño y no lo tienen. O sea, el promedio de un pene en erección más o menos es de 12,5 centímetros en erección. Y la mayoría de gente está en este rango. Un pene pequeño es un pene que mide menos de 7 centímetros, de 11 centímetros, de 7 a 11. Y un micropene va de menos de 7 centímetros. Pero resulta que la vagina es una cavidad virtual que se adapta al tamaño del pene. O sea, en el primer tercio de la vagina están todas las terminaciones nerviosas que producen placer en la mujer. Entonces, es en esa etapa, en esa parte de la vagina, donde ella va a sentir la estimulación. Y además de eso, la mayoría de mujeres tiene respuesta orgásmica a través de estimulación de clítoris, ya sea directamente o en la parte interna superior de la vagina, que está a la base del clítoris y al estimularla hace que se produzca la excitación. Entonces no hay una relación entre el tamaño del pene y el placer sexual o la calidad del orgasmo. En el caso del hombre es lo mismo. El pene puede pequeño y a veces es mucho más cómodo incluso para la mujer. Un pene grande, por ejemplo, que entra hasta el fondo de la vagina, no tiene terminaciones nerviosas en el fondo, tiene mucho menos que en la parte externa. Entonces, por eso decimos que en tamaño no es importante.
Quiero llegar hasta acá para continuar el próximo miércoles con la otra parte. Esto del tiempo que le hemos comentado, que cuánto dura todo este encuentro sexual, de acuerdo a la respuesta, que la duración promedio es de 3 a 7 minutos. O sea, es muy difícil que un hombre pueda durar 20 minutos o media hora en penetración sin eyacular. Entonces, el tiempo sexual tú lo puedes alargar cuando alargas los previos, no después. ¿Ok? En los previos puedes alargarlo muchísimo. Si tú, por ejemplo, penetras y no eyaculas y puedes demorarte mucho en eyacular, se produce la eyaculación retardada. La mujer deja de lubricar, le molesta ya la vagina y es aburrido, porque ya no hay placer. Y el hombre incluso cuando la mujer no lubrica empieza como a sentir una sensación de que está raspando el pene, entonces no hay tanto placer porque ya se desgastó toda la intensidad de este placer. Es cierto que en el proceso de la respuesta sexual humana es más complejo en las mujeres, es más complejo, es verdad. En las mujeres porque requieren, como les mostré al inicio, el modelo de Bason, que es el modelo circular de la respuesta sexual, incluye una serie de conductas que yo no sé si es un mito, todavía no se ha demostrado. Porque ellos dan a entender, por ejemplo, Basson y sus colaboradores dan a entender que la mujer necesita afecto, necesita intimidad, necesita que le suban la autoestima, necesita que le demuestren que es deseada, pero el hombre también. O sea, no debería ser una respuesta únicamente circular para la mujer, porque el hombre también necesita lo mismo, necesita estimulación, necesita sentirse deseado, necesita intimidad. Hay veces que una mujer puede tener actividad sexual sin placer, o sea, perdón, sin afecto, sin amor, solamente por placer, porque le gustó mucho una persona, le atrae físicamente y quiere estar con esta persona. Entonces no es un requisito indispensable que haya afecto en la relación. Y el modelo de Basson da a entender que si no se produce todo este ciclo de amor, afecto, deseo, sentirse deseado, autoestima alta, todo eso, no se completa el círculo y no va a haber motivación para otro encuentro sexual. Yo pienso que es falso. Hay gente, hombres y mujeres, que pueden tener actividad sexual únicamente por placer y lo van a pasar muy bien y lo van a disfrutar muy bien. Entonces, esos modelos todavía, el modelo lineal sí lo manifiesta, pero el modelo circular de Basson no. Entonces ahí hay que hacer una revisión de qué sucede, de qué es lo que sucede realmente. Ahora, para el próximo miércoles, vamos a ver la respuesta sexual en la mujer, o sea, cómo se produce específicamente en la mujer. ¿Qué cambios hay? Y ahí van a ver gráficos sobre el tamaño de la vagina y van a entender por qué el tamaño del pene no es importante, porque tiene mucha relación con la vagina. ¿Ok? Entonces, hasta acá llegamos hoy. El miércoles vamos a conectarnos más tarde. Vamos a empezar a conectarnos a las 8 de la noche. Creo que a las 7:30 es muy temprano, porque algunas personas no han llegado todavía al trabajo, no están todavía por acá. Si quieren hacer alguna pregunta, aunque no esté relacionado, encantado. En una publicación vi que un beso para la mujer es más importante después del coito y para el hombre antes del coito. Bueno, no siempre se produce esto. O sea, eh, puede ser que hayas visto una revista, pero no hay ningún estudio científico. Uno tiene que basarse en estudios, en evidencias con muestras grandes para poder demostrar realmente si esto pasa o no. Para poder hacer un análisis del tipo de beso, por ejemplo, había que medir el grado de lubricación que tiene la mujer ante el beso, medir la calidad del orgasmo, si hubo orgasmo, hacer una sexología experimental. Para eso hay elementos, hay aparatos que se colocan dentro de la vagina y también en el pene y que están relacionados también a nivel cerebral, midiendo la fuerza de los estímulos, y ahí se puede demostrar. Pero que te diga una persona, por ejemplo, que piensa que el beso o que la mujer es más visual y que el hombre es, perdón, que el hombre es más visual y la mujer es más auditiva, hasta ahora no hay ningún estudio que lo demuestre. O sea, un estudio serio, científico, grande, con poblaciones grandes me refiero, porque si haces una muestra con 10 personas no es válida para un estudio científico. Entonces hay que tener en cuenta siempre eso. Lo que sí es importante es que en una actividad sexual hay un precoito, un coito y un poscoito. En el precoito, por ejemplo, está todo lo que es la preparación
para lo que va a venir. Y entra la fase de excitación. También entran algunas técnicas, por ejemplo, que es avanzar con retroceso. No puedes ir siempre a tocar una parte del cuerpo y no otra. ¿Ok? Entonces, a veces, por ejemplo, un hombre va y toca los senos de la mujer y se queda 20 minutos en un seno o en el clítoris y ese estímulo ya satura al organismo y ya no causa placer. Entonces, por eso hay que variar, ir a una zona a jugar. O sea, no puedes ir a acariciar una zona únicamente. Por ejemplo, tú estás acariciando los pechos, bajas al vientre y bajas como vas a tocar la vulva, pero sigues de largo y después vuelves. Ese es el juego sexual. Avanzas con retroceso, vas a una zona y tu pareja queda a la expectativa. Bueno, ¿a qué hora se va a quedar? ¿A qué hora me va a tocar? Acá tenemos otro comentario. ¿Por qué el orgasmo en la mujer solo llega en una sola vez y de allí es como suéltame y no me toques? Ese es el caso del monorgasmo. Lo mismo pasa en el hombre. Hay mujeres que tienen un solo orgasmo y pueden continuar, pero hay otras mujeres que dicen que no. No es en todas las mujeres. Y eso se produce como un periodo refractario que no quieres más estimulación porque está saturado, demasiado sensible la parte genital, sobre todo el clítoris. El clítoris en la fase de excitación responde mucho a la estimulación. Hay que acariciarlo como si fuese un timbre, movimientos circulares, con lubricación de la misma mujer o con lubricante vaginal, muy suave, muy delicadamente, pero la mujer sabe cómo es cuando se explora y tiene que indicarle a su pareja cómo debe. Dime, Alonso, tu consulta. Entonces, es importante tener en cuenta eso, ¿no? Y hay mujeres que no soportan más la estimulación y el clítoris se esconde, se retrae durante la penetración. Ya no soporta estimulación, pero hay parejas o mujeres que sí, durante el coito pueden seguir estimulando el clítoris en alguna posición indirectamente, a través de los labios menores de la vagina. Entonces, esto es muy importante, pero hay mujeres que no quieren más porque están saturadas de estímulo. Lo que tiene que hacer es pasar un periodo de descanso. Hay mujeres que incluso le provoca tirar una patada a la pareja y botarlo de la cama. Pero lo que hay que hacer en ese caso es descansar un momento. Si quieren continuar después, pueden continuar. Si el hombre no tuvo orgasmo ni eyaculación, bueno, esperan un momento, descansan y después buscarán otra forma. O también pueden utilizar las variantes de la masturbación o el juguete para estimular a su pareja. Alonso, te quedaste con la pregunta, me dices acá una consulta. Entonces, ¿es normal? Sí es normal, hay algunas personas que tienen un solo orgasmo, no te preocupes. Hay personas que no tienen orgasmos o que no saben si los tienen y que son muy suaves y tampoco hay por qué preocuparse. Pero esta persona, tú que me dices, por ejemplo, tienes un orgasmo y no soportas más la estimulación. Puede ser que hay un momento que te relajes, no pienses más y te produzca más de un orgasmo. O sea, no es que siempre vas a tener o vas a ser monorgásmica. Tienes que aprender a tener más orgasmos. Esto es a través de la relajación, de no estar pensando en lo que estás haciendo, centrarte solamente en el placer, no en cumplir metas, o no pensar, por ejemplo, negativamente, que ya si tuviste un orgasmo no vas a querer más, porque eso te predispone y se vuelve una profecía autocumplida. Entonces, ¿es normal? Es completamente normal. Acá nos preguntan, me pasa que tengo varios pequeños orgasmos antes de tener uno fuerte. ¿Tiene que ver con la intensidad del mismo? ¿Tienen que ver rasgos psicológicos ahí o la atracción física que se tiene por la pareja? Cuando tienes varios orgasmos, ese es poliorgásmico, un hombre o multiorgásmico, que puedes tener varios orgasmos y eso es también algo, no es normal porque no es común. La gente se muere por tener esto. Pero esto se produce a través de ejercicios, de relajación de movimientos pélvicos, de los movimientos del pene que sube y que baja, que es los ejercicios de Kegel para hombres, pubocoxigios, y también de tu estado físico, de tu salud, de la disposición que tengas para tener actividad sexual. O sea, todo esto tiene que ver con entrenamiento, con práctica, y que se puede lograr, se puede lograr. Y tú mismo te estás diciéndolo. Si lo tienes, excelente, buenísimo. ¿Sí? Entonces, pero son pocas las personas que tienen esta posibilidad de tener más de un orgasmo en el caso de los hombres. Y muchos lo buscan, pero no debe convertirse tampoco en una obsesión. El hombre puede, por ejemplo, no eyacular porque su pareja era monorgásmica y no quiso continuar, y no por eso va a pensar que no valió la pena, porque lo anterior lo disfrutó.
Además, él podría continuar en la relación masturbándose él o su pareja estimulándolo, masturbándolo hasta que llegue a eyacular. Lo que pasa es que para la mujer el orgasmo es un deseo, pero no es una meta como para el hombre. El hombre sí se pone el orgasmo como una meta que tiene que cumplir, si no, no hubo nada. No valió la pena este encuentro sexual. ¿Bien? Entonces, nos quedamos para la próxima semana para ver la respuesta sexual de la mujer, a nivel, y del hombre también, genital y fuera de lo genital. Es muy importante que ustedes vean lo que se produce para cuando tengan actividad sexual, no apaguen la luz, sino miren cómo está cambiando su pareja, si realmente están yendo por un buen camino o no en la estimulación. Porque una persona puede fingir el orgasmo, pero las contracciones a veces son difíciles de fingir y también los cambios que se producen a nivel de coloración, erección de pezones o la parte interna de la vagina. Acá nos comenta Alonso, hasta hace poco tenía problemas de eyaculación retardada. Seguí un consejo suyo y lo solucioné. Sí, lo que tienes que hacer es siempre el hombre tiene que darse cuenta que no puede ir ansioso a un encuentro sexual o pensando que tiene que tener un desempeño para quedar bien. Entonces, eso es importantísimo, que se den cuenta que no hay nada obligatorio, no tienes que batir récords, no tienes que cumplir con metas, sino que en un encuentro sexual tú vas a disfrutar y a pasarla bien. Eso de los orgasmos pequeños es buenísimo. Me alegro que estés disfrutándolos, Alonso. Realmente te felicito. Y todo es cumplir, proponerse, relajarse y ir a un encuentro para disfrutar. Pero si tú conoces los cambios, te va a ayudar más a que tengas un encuentro sexual que sea placentero y satisfactorio. Bueno, entonces nos vemos la próxima semana. Por favor, si tienen temas que les interesa que toquemos, sugiéranmelo, escríbanme por las redes y ahí lo vamos a ver. Otra cosa, estos programas que estamos haciendo ahora, que son informativos sobre la sexología, porque esto es lo que estudiamos los sexólogos en los doctorados y en las maestrías, van a ser todos los miércoles. Y los días sábados va a ser un consultorio abierto de preguntas y respuestas. Yo voy a sugerir un tema, pero ustedes pueden participar, preguntar lo que quieran, aunque no tenga que ver con el tema que yo sugiero. Y este sábado es a las 8:30 de la mañana. Entonces los espero a las 8:30 el sábado. Pueden mirar los programas para los que no los han visto o quieran compartirlos. Estos programas van a estar en YouTube. Y suscríbanse al canal, por favor, que soy como sexólogo, sexológicas oficial, y ahí pueden ver los programas grabados también anteriormente. Entonces los espero, nos vemos este lunes. Gracias por haber estado conmigo. Un placer. Gracias, Alonso, Lisset. Gracias a todos por su participación. Y nos vemos el próximo sábado, 8:30 de la mañana. No se queden dormidos. Vamos a tener un tema interesante y además es un consultorio sexual abierto. Si tienen un problema sexual y quieren hacer preguntas, o si tienen un amigo que tenga preguntas, o la amiga de un amigo, o la amiga de una prima, ahí vamos a poder conversar sobre esto. ¿Ok? Nos vemos entonces el próximo sábado, 8:30 de la mañana. Gracias a ustedes por estar acá conmigo. Realmente es un placer. Próxima semana. Los espero. Que pasen unas buenas noches. Chao.